Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes para la presentación de la colección editor de Gris Tormenta. A propósito de sus dos últimos títulos, que de los cuales estar hablando también el día de hoy. Tengo el gusto y el agrado de que nos acompañe esta tarde Isabel Zapata. Isabel es autora, traductora y editora y forma parte de Ediciones Antílope. Creo que viene muy bien que Isabel esté aquí comentando justo estos libritos sobre la edición, sobre el backstage de la edición. Muchas gracias, Isabel, por estar aquí con nosotros. También está Guillermo Núñez. Memo es crítico literario, es escritor también y es librero en la librería La Murciélaga. Muchas gracias, Memo. Y también está con nosotros Jacobo Zanella, pues quien es editor justamente en Gris Tormenta. Antes de comenzar y cederle la palabra a ellos, quisiera comentarles en primer término nuestro agradecimiento a la librería profética Casa de la Lectura, a su director, José Luis Escalera, por habernos proporcionado las facilidades para llevar a cabo este evento. Si nos está escuchando por ahí, muchas gracias, José Luis. Este evento originalmente se iba a llevar a cabo en la ciudad de Puebla. El día de hoy estaríamos en Puebla con la presentación y más tarde nos iríamos a comer unos molotes o algo así en la bella ciudad de Puebla, pero desafortunadamente pues no se pudo llevar a cabo y entonces lo estamos haciendo de manera virtual. Pero bueno, desde aquí le mandamos un abrazo a José Luis y un agradecimiento a ese bellísimo espacio que es la librería profética Casa de la Lectura. Y nuestro segundo agradecimiento va para el Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales FONCA por el estímulo proporcionado para la realización de los dos últimos libros de la colección editor. Bien, pues este evento consistirá en la presentación al menos de estos 4 libros que les voy a presentar aquí. Tenemos el número 1, que es Perder el Nobel, de Laura Wolfson, que es una historia sobre la traducción y la pérdida. Tenemos un libro sobre Thomas Bernhard, que es Las posesiones, un libro sobre los premios literarios. Tenemos un libro de Ignacio Echevarría, que es un homenaje, un acercamiento personal a la figura de Claudio López Lamadrid, uno de los editores más importantes del español. Y tenemos el último libro publicado, que es este Ilegible, Una bomba. Es un libro increíble de Pablo Duarte, con un prólogo bellísimo de Teddy López Mis. Es nuestra última novedad, bueno, pues la novedad más reciente y con la cual nos sentimos muy contentos porque le ha ido muy bien. Pero bueno, estos 4 libros que tienen en común, pues que son libros que muestran el largo e inesperado proceso que existe antes de que un libro sea abierto por un lector, ¿no? A Memo no le gusta mucho que diga esto, pero bueno, son libros que tratan sobre el backstage de la edición. Antes de que un libro salga a la luz, pues todo lo que pasa para que tengamos un libro en nuestras manos. Pues sin más preámbulos, voy a ceder la palabra a nuestros invitados y a nuestra invitada, agradeciendo de antemano a todos los que nos acompañan esta tarde. Muchas gracias y Memo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Mauricio. Isabel está intentando entrar de nuevo. No sé si haya alguien que pueda monitorear su acceso, pero bueno, seguirá intentando. Mientras tanto, seguimos Jacobo, Zanella y yo aquí para platicar de la colección editor, que como bien decía Mauricio, es una colección dedicada a sobre todo a registrar testimonios personales de personas que están involucradas con el ámbito editorial de una u otra forma. Y en efecto, como decía y adelantaba Mauricio, los dos invitados de hoy vienen, bueno, obviamente Jacobo, que está detrás de la editorial, pero sobre todo a nivel personal,
Vital es un editor, como lo es Isabel también, pues creemos que una charla entre ellos dos sería ideal para darle pues un mejor desarrollo para los lectores que no conocen aún la editorial. La colección, quiero decir. Y al respecto también creo que no se puede hablar exactamente como el espíritu de esta colección sin mencionar, aunque sea de pasada, la otra colección que también le da cuerpo a Gris Tormenta, que es Disertaciones, y cuyo carácter es muy distinto porque Disertaciones es una colección compuesta por antologías que reúnen distintas voces en una especie de conversación dirigida por un editor, en este caso, obviamente por los editores de Gris Tormenta, pero también ocasionalmente por editores invitados o por una idea que rige a la antología en particular, ¿no? Y editor, en contraste, es como decía, un testimonio personal, que es una especie de soliloquio, una charla con uno mismo, que expresa, me parece muy bien, como las batallas solitarias en las que se desempeñan, ya sean traductores, autores y editores mismos. Tal vez esto sea distinto en una vocación de editor, que es el penúltimo título de la colección, porque es una especie de conversación con una persona que ya no está, pero aún así me parece que es un testimonio personal, ¿no? Pero no sé, Jacobo, antes de que pueda volver a entrar Isabel, si te parece que lo que estoy diciendo es correcto. Por cierto, Isabel va a reiniciar su computadora y luego le dará de nuevo clic al enlace, ¿no? Pero bueno, Jacobo, no sé si te parece que di ¿cómo se dice? Un buen perfil de la colección. Sí, creo que sí. Yo agregaría a lo mejor una característica que en estos días he estado pensando, como que al crear colecciones desde una editorial se vislumbra muy poco. O sea, alcanzas a ver, claro, tienes una idea lejana de dónde puede llegar la colección, pero alcanzas a ver muy poco realmente en el futuro. Y ahora que la veo hacia atrás, la colección Disertaciones tiene 8 títulos y la colección Editor tiene 4. Y lo que yo encuentro, en donde yo encuentro que son muy distintas, es que la colección Disertaciones se forma con libros abiertos, es decir, que admiten múltiples lecturas y que son muy porosos a propósito para que ahí se pueda colar el lector por cualquiera de las páginas y salir por cualquiera de las páginas. En fin, que son libros como muy sin terminar, ¿sabes? Como que no están del todo horneados, por así decirlo. Y la colección Editor es a lo mejor lo opuesto, son libros muy cerrados, muy bien iniciados y terminados, muy bien pensados, muy bien estructurados. Este último, Ilegible, de Pablo Duarte, luego se combina con el prólogo de Teddy López Mills y juntos hacen una especie de cúpula que es indestructible, me parece. Esta condición como de producto bien terminado, como de libro cerrado, no se encuentra para nada en la colección Disertaciones. Entonces creo que esa cosa las hace bastante diferentes y luego viendo del otro lado lo que sí las une, creo, es una especie de curiosidad del editor, como de explorar esa curiosidad a través de los libros mismos o a través de las historias. En Disertaciones se explora esa curiosidad a través como de la edición del libro, a través de la hechura y a través de la inclusión de ciertas cosas en el libro que no deberían de estar ahí. Y en la colección Editor se explora esa curiosidad, pues buscando y publicando esos textos que por sí mismo exploran las profundidades, por así decirlo, de los que están involucrados en la hechura de un libro. Perfecto, Jacobo. Isabel ya está de vuelta. Bienvenida de nuevo, Isabel. Perdón. No te preocupes.
Miren, yo creo que los lectores interesados en la colección fácilmente pueden entrar a gristormenta.com/editor y revisar cada uno de los títulos y cuáles son los componentes de cada uno. Y me parecía que en una presentación que a mí me gustaría escuchar, reflejaría más bien como el espíritu de la colección y obviamente en conversación con la editorial. Y quiero aprovechar obviamente que están ustedes dos que son editores desde hace varios años, pero además editores como muy particulares, ¿no? Cada uno tiene obviamente su visión sobre la práctica y son perfiles muy distintos además, ¿no? Ya lo adelantaba Mauricio, Isabel, además de ser editora en Antílope, también es traductora y también es poeta y en fin, y ensayista. Y Jacobo, en cambio, se formó como arquitecto y diseñador, eres fotógrafo también, y llegaste como que del lado, me parece como desde un lado más interesado en lo visual, pero también como en ideas fijas y de precisión, ¿no? Creo que a mi parecer ese es como el carácter de editor, que además se fue desarrollando en conversación a través de taller de ideas, y a través como de los talleres y las conversaciones que hicieron con personas involucradas en la edición, y eso se refleja en Gris Tormenta, ¿no? Y bueno, platicábamos el otro día que algo que se menciona en una vocación de editor de Ignacio Echevarría es como hay distintas tradiciones en distintas latitudes sobre el tipo de editores que hay, ¿no? Y ahí parece que en España es mucho más claro en qué se desempeña cada editor, porque hay una infraestructura muy distinta a la que hay en nuestros lares, ¿no? Obviamente ustedes también han conocido cómo se trabaja en otros ámbitos, en otros lados, ya sea en España o en Nueva York, por ejemplo, en fin. Creo que ustedes han estado en contacto con otro tipo de editores que seguramente también se desempeñan ya con esta especie de esquizofrenia de escritor y de traductor, y como que a veces uno se quita el gorro de editor para ser administrador o para hacer las cosas que implican todo este trabajo, ¿no? Entonces me gustaría escuchar si a ustedes les parece que el editor es sobre todo para nosotros, una especie de multichambitas, que obviamente va a tener como una fuerza en algún aspecto, o si depende de muchas otras cosas, de educación, por ejemplo. En fin, cualquier idea que tengan sobre esto, creo que vendría muy bien en conversación con la colección. Y si quieres, empezamos contigo, Isabel. Listo. Oye, pero yo no sé qué dijeron antes de que yo llegara. ¿Qué dijeron? ¿Hablaron nada más de las diferencias entre las disertaciones y colección editor? Bueno, ok. Bueno, pues bueno, gracias por la invitación. Perdón que no sé por qué dejé de escuchar, pero ya, reinicié la compu y ya. Yo creo que he pensado mucho en esto que dices, Memo, porque, bueno, habíamos platicado antes y es como algo que cada vez se me presenta como más claramente, ¿no? En mi desarrollo profesional, por así decirlo. Como que en un principio yo era simplemente lectora, o sea, yo no estudié nada relacionado como tampoco Jacobo, ¿no? Nada relacionado con el oficio editorial, no estudié ni siquiera letras ni nada, yo estudié ciencia política, que igual lo mencionaron antes, pero bueno, no escuché. Y me gustaba leer y escribía, pero nunca lo pensé como algo profesional. Y realmente yo me fui profesionalizando con la experiencia, más que como con una formación más, valga la redundancia, formal. Y a partir de la lectura fue que empecé a escribir y me dieron ganas de escribir, y también a partir de la lectura fue que empecé a traducir, y todo eso como que se junta en el oficio editorial de una manera, como dices tú, muy, muy mezclada y muy permeable, ¿no? O sea, yo quisiera de pronto, como dices, Memo, quitarme como el disfraz de editora y entonces escribir, y luego quitarme eso y poder traducir, pero yo creo que hay mucho de la labor creativa que implica escribir en traducir, por ejemplo.
o sea, no lo veo como una cosa, o no lo vivo más bien como una cosa separada. Creo que depende mucho cada quien, ¿no? Cómo lo haga. Y también la escritura, digo, la edición, yo creo que tiene que ver también con una labor creativa, de alguna manera, como, bueno, en Echeverría lo menciona, ¿no? Pero creo que es algo que también se ha dicho mucho, como esta idea de que el editor tiene en su catálogo, bueno, él dice algo así como su novela, ¿no? Como que la novela del editor es su catálogo, pero más allá de la novela, como que al final al presentar una colección de cierto tipo, también presentas una labor creativa. Entonces, para mí no es tan distinto, aunque sí de pronto me gustaría poder dedicarme nada más a escribir, o sea, como que siento que también hay otra parte de esto que lo que acabo de decir es una visión quizá un poco más romántica, un poco más optimista, pero creo que también hay algo como de precariedad, o sea, de si te quieres dedicar a esto, como que un poco tienes que buscar la manera de vivir de diferentes manifestaciones de este oficio, ¿no? O sea, como que a mí me gusta mucho traducir, pero en realidad traduzco algunas cosas por placer y también traduzco otras por encargo y por trabajo, y son cosas que tal vez no haría, o sea, ¿cómo decirlo? Que lo tomo como un complemento como de mi labor editorial y de mi labor como escritora, porque pues no se vive, no podría nada más escribir y vivir de eso, ni nada más traducir y vivir de eso, y mucho menos nada más editar, ¿no? Yo creo que eso es incluso lo que menos dinero da de las tres cosas. Entonces sí, yo creo que es una mezcla entre las dos cosas, depende de qué humor me despierte, creo, lo veo como una cosa así armoniosa y bella en la que escribir, es traducir y todo es maravilloso, y a veces digo, híjole, como que monserga no poder nada más escribir y ya, o tener que como que rascarle aquí y allá. No sé cómo lo vivas tú, Jacobo. Perdón, Jacobo, antes de pasarte la palabra y que nos des tu punto de vista, quiero solo comentar rápidamente que hay dos traducciones recientes de Isabel. Una es Bluets, que salió el año pasado, bueno, una versión de Bluets que ronda fantasmagóricamente por ahí, pero sobre todo Cuando las mujeres fueron pájaros, de Terry Tempest Williams, que también salió en el Filo 2020, ya está circulando. También quiero mencionar que Tomás Granado Salinas, les parece muy bien la dupla de conversación que están manteniendo ustedes dos. Y Carlos Priego Vargas tiene una pregunta que ya abordaremos más adelante sobre el nombre de Gris Tormenta, pero me parece que es el tipo de preguntas que reflejan como la vida interior del editor y que se refleja en catálogos y obviamente en el título de las editoriales. Pero bueno, iba a decir otra cosa, pero me la voy a guardar para ahora que acabes tú, Jacobo. Sí, comparto mucho de lo que dices, Isabel, sobre eso de, creo que lo compartimos todos, sobre eso de que las profesiones no son realmente independientes en el sentido económico, ¿no? Digamos. Yo no sé, o sea, es imposible separar, saber cuánto se gana por cada hora de trabajo, pero yo creo que por la labor de edición, pues yo no he ganado nunca nada. Sí, por otras cosas. Sí tenemos otra oficina en donde hacemos otros servicios editoriales, en donde sí se puede cuantificar que tú cotizas cierto número de horas en cierta cantidad, y de esa cantidad vas a tener X utilidad. En la labor editorial propia, en el caso de Gris Tormenta, es imposible hacer eso, y aunque se pudiera hacer sería muy ambiguo. Tenemos un libro, por ejemplo, que se llama Regreso a la Tierra, en el que yo siempre quise hacer, en todos los libros siempre he querido llevar una bitácora de edición desde la primera idea hasta que el libro llega a la librería. Es imposible llevar la bitácora porque los libros nacen años antes, entonces en realidad no puede existir una bitácora desde el día cero. Pero bueno, en Regreso a la Tierra lo pudimos hacer más o menos, y mi bitácora consistía solamente en cuantificar cuántas horas al día le habíamos dedicado a la construcción de esa antología. Durante casi un par de años, 5 personas. A veces era 1 hora, a veces eran 3, a veces eran 10. Y al total dieron 1000 horas. Entonces, si tú quisieras cobrar esas 1000 horas, digamos, en el precio del libro, sería un libro incomprable. Entonces, más bien es al revés, ¿no? Es como, pues, tú estás haciendo un trabajo que sabes que no vas a recuperar por un
por un medio económico, pero que bueno, luego se recupera de otras maneras, digamos. Eso, pues como introducción a la pregunta, y después Memo decía que estudié la carrera de arquitectura y que en arquitectura sí hay rigidez y implica como objetividad y lógica en muchos casos, y me parece que hay muchos rasgos de mi carácter que son así, y entonces yo trato de explicar las cosas con listas y con jerarquías. Y siempre me pregunto cómo es editar en otros países. Es una cosa que me pregunto todo el tiempo, ¿no? Y siempre encuentro similitudes y diferencias. El editor de Fitzcarraldo decía que, pues, inició con la editorial y estuvo 2 o 3 años él solo, cargando cajas, yendo al correo, etcétera, lo que hacemos todos, y que hasta después del segundo o tercer año pudo contratar a un asistente de medio tiempo. Entonces, sí, esa idea del editor todólogo creo que sucede en todo el mundo cuando hablamos de un editor pequeño, de una editorial pequeña, de un editor que le interesan otras cosas, además de los aspectos financieros. Creo que es una cosa que no estoy seguro, pero que sí podríamos más o menos generalizar, o al menos en los países latinos, ¿no? Pero luego, del otro lado están las diferencias, y creo que sí es importante, por ejemplo, ver cuál es como la tradición editorial de cada país. Creo que eso siempre va a influir en las diferencias de trabajo. Y una cosa que yo a veces he dicho en cursos es la pirámide de Maslow, que los que estudian administración la conocen, que es una cosa bastante fácil de explicar, y yo la aplico a la edición con algunos ajustes que me permito hacerle. Y pienso que, claro, que en sociedades como las europeas, en donde pues nos llevan unos años de ventaja en cuanto a resolución de algunos problemas básicos, como alcantarillado, etcétera, en promedio, las personas tienen más tiempo y más dinero, sobre todo esas dos cosas, más tiempo y más dinero, para poder dedicarlo en otras cosas que no sean simplemente subsistir o cubrir necesidades básicas, como, bueno, las básicas, ¿no? Creo que eso es importante, o sea, creo que la sociedad sí condiciona, o sea, sí hay precariedad, sigue habiendo precariedad en el trabajo editorial, pero están anclados, están sostenidos por una sociedad. Algún editor mexicano dirá, 1000 son muchísimos libros para mí, y el mismo editor, el mismo tipo de editorial en España puede doblar ese número a 2000, por ejemplo, y a lo mejor en Estados Unidos a 5000, y etcétera, ¿no? Y siguen siendo sus números mínimos, digamos, pero también siguen siendo mucho. Entonces, esas variaciones en el tiraje también hablan de las posibilidades que ellos tienen de vender cierta cantidad de libros en ciertos años. Y eso cambia mucho con los países. Y lo último que creo, como para terminar esta pregunta, otra razón que creo que sí influye mucho en cómo un editor se ve a sí mismo y hace su trabajo, es evidentemente su trayectoria lectora. Porque pues al final eso es lo que te da el criterio, y esa trayectoria es también, no se puede medir, ¿no? Cuántas horas se le dedica al año a la lectura el editor A y el editor B, y eso es imposible de cuantificar, porque es al mismo tiempo trabajo y no lo es. Entonces, son un montón de cosas, es una profesión bastante compleja, así que me parece que la discusión es muy interesante. Creo que puede haber libros sobre esa discusión. También me parece que nunca se va a llegar a nada, digamos, a un consenso, ¿no? A decir esto sucede así. Sí, a mí me gusta la solución elegante de editor en ese sentido, porque en todo caso lo que se puede conversar para que no sean esos puntos como ya más bien como del ámbito de la sociología y de las condiciones materiales de cada región. Yo creo que lo interesante para quienes se dedican a esto terminan siendo pues las historias que cada uno va compartiendo, ¿no? Y llamo eso a cuenta porque hace unas 8 horas Isabel en Twitter
compartió una serie de subrayados que me parece que una serie de subrayados de cada uno de los títulos de editor, y cada uno de ellos me parece que refleja esas como historias personales de esta como entre precariedad, pero también de la vocación que sienten quienes están detrás de los libros, ¿no? No sé, Isabel, si tú las tienes a la mano o quisieras comentarlas, si las recuerdas, y si no, ahora las releo yo para ver si nos das una luz de por qué subrayaste esos pasajes. Sí, justo antes, quiero comentar una cosa sobre lo que decía Jacobo, que me parece una de las paradojas como más grandes del trabajo editorial, al menos trabajo editorial independiente, un trabajo editorial en el que como que la vida toda, no sé cómo decirlo, o sea, al no haber horas de trabajo, al no ser empleado de una oficina en la que vas y terminas tu trabajo y ya, como que para mí Antílope toma... Déjame plantearlo bien. O sea, al no tener horas definidas en el día que tengo que trabajar en Antílope, entonces termino trabajando en eso todo el tiempo, ¿no? Justo porque no está como cercado por ningún lado esa labor. Y una de las paradojas que eso trae es justo lo que decía Jacobo, ¿no? Y también está en una vocación de editor planteado, que es cómo de pronto como editor toda la lectura que hace se va volviendo trabajo y entonces lees mucho, pero no queda mucho de lectura por placer, ¿no? Y algo muy bonito, yo tengo algunas cosas con las que difiero no sé, me gusta mucho ese libro porque como que lo leía y de repente estaba muy de acuerdo con cosas que se decían, o sea, que dice Echavarría, y luego había cosas con las que me peleaba, y eso me gusta mucho en un libro, ¿no? Poder como dialogar con él y no nada más como observarlo, sino entrar en conflicto. Y una de las cosas que me gusta mucho es que al final dice que la Madrid leía poesía, ¿no? O sea, que al final, y bueno, creo que no fue una muerte la suya. Yo la verdad no estoy muy familiarizada con su trayectoria, más allá de haber leído este libro y algunas historias. Tengo entendido que no fue una muerte después de una larga enfermedad ni nada, sino que fue una muerte un poco repentina, pero me gusta mucho pensar como que la lectura de poesía es un poco un descanso, un respiro de esta lectura constante por trabajo, ¿no? Leer por trabajo y no... De pronto digo, bueno, ¿hace cuánto no escojo un libro que quiero leer porque que no me va a servir para nada, ¿no? O sea, que no me va a servir para escribir, que no es como parte de investigación para un libro que estoy haciendo, ni es un libro con miras a publicarlo, ni conozco al autor, o sea, como que es algo completamente lejano a mí, y creo que esa es una paradoja que sucede y que hay que estar batallando constantemente, quizá, ¿no? Con eso. Y ya, era algo que estaba pensando mientras hablaba Jacob. ¿Y los subrayados? Los subrayados, creo que subrayo, ese es otro tema, ¿no? Que podría dar para varias conversaciones. Yo subrayo mucho los libros. Me gusta mucho esa parte o sea, me gusta pensar en esta colección como una serie de planteamientos sobre las diferentes condiciones, que igual se dijo ya algo de esto cuando me sacó internet, pero condiciones de la escritura, ¿no? Y lo que subrayé en todos los libros fue eso, como que trataba de concentrarme en qué es lo que planteaba respecto a las condiciones necesarias para la escritura. Y ese, por ejemplo, por hablar de uno nada más, el de Wolfson, donde habla de cómo cuando Svetlana Alexievich recibió la noticia del Nobel estaba, creo que planchando o algo así, y dice que le preguntan para qué usar el dinero, y dice, voy a comprar mi libertad, ¿no? Y eso es muy bonito porque tiene mil interpretaciones, ¿no? ¿Quién sabe a qué se refería exactamente? Voy a comprar mi libertad. Sí, ella ya después hace una disertación como muy larga sobre las planchas y sobre su propia abuela, y como la abuela de Wolfson, y que también tengo entendido que era rusa, y ese pasaje me gusta mucho, y habla justo de las condiciones, hasta aquí lo apunté, como que para mí es condiciones de salud o físicas, luego las posesiones, condiciones materiales para escribir, el de Pablo, condiciones creativas, y el de Echevarría no puse, ¿qué será? Como condiciones como de la industria, o qué será, cómo lo han pensado. Yo no lo he pensado con una sola palabra, a lo mejor es el más complejo de todos, porque como abarca abarca varias décadas, digamos, pues serían como las condiciones totales, por así decirlo, no profundiza en ninguna.
si acaso pues en la de la edición misma, ¿no? Lectura, edición. Sí. Pero sí, ese análisis que haces me gusta mucho. Los subrayados que pusiste en Twitter y a los que Memo se refería, que yo vi en la mañana, me llamaron la atención porque hablaban 3 de 4 hablaban de condiciones financieras. Y eso es importante, porque aunque un libro es de una traductora, otro es de un escritor, otro es de un editor y otro es de un editor-escritor, pareciera que todos confluyen en algún momento en, pues sí, detrás de todas las condiciones, la condición básica es la condición financiera, ¿no? Como la condición material más representativa de cualquier oficio. Y eso llama mucho la atención de tus subrayados, porque los pudiste encontrar y lo hiciste muy evidente en un segundo. Sí. Justo el de Bernhard, me gusta, es del final, ¿no? Y me gusta mucho porque dice algo que creo que todos hemos sentido en algún momento, al menos los de esta sala de chat, pero creo que en general quien nos escuche y esté, de alguna manera se involucre con el mundo editorial, dice algo que, digo, pues sí, creo que todos hemos estado ahí, que dice como, después del un premio, ¿no? Que le dan el Julius Campe, el único premio que había recibido dando saltos de júbilo, había tenido siempre en el estómago una sensación de vacío cuando se trataba de recibir un premio y mi cabeza se resistía cada vez a ello. Despreciaba los premios, todo era repulsivo, pero yo me encontraba más repulsivo que nadie. Odiaba las ceremonias, pero participaba en ellas. Odiaba a los que daban premios, pero aceptaba las sumas de dinero. Y es eso, ¿no? O sea, pues es como, creo que, al menos hablando por mí, creo que todos los días, en Twitter especialmente, pero en general, veo a mis colegas de todos los escritores, traductores, digo que en muchos casos son amigos de sí, pero como que el juego en el que entramos todos, y me incluyo absolutamente, de pronto sí dices, híjole, como que visto en retrospectiva es horrible, ¿no? O sea, de verdad es un ambiente horrible. Pero por otro lado, es como tienes que jugar el juego de alguna manera. También me hizo pensar mucho esto del juego en cómo las redes sociales se han convertido en... No sé si lo han observado ustedes, seguramente sí, pero cómo tienes que ser una figura pública necesariamente, y si no lo eres ya como porque tengas tú la inclinación de serlo o el interés, si estás en una editorial, como grande, en un gran consorcio editorial, te van a obligar a huevo a hacer esa figura pública porque les estás haciendo la chamba de marketing. O sea, lo que tendrían que hacer ellos al publicitar los libros y hacer como su trabajo, eso, de promoción y de mercado, se los tienes que hacer tú, pero además poniendo el cuerpo, ¿no? Y poniendo la imagen y tomándote fotos y digo, todos hemos estado ahí, no lo digo como una cosa de baño de pureza, de qué horror, lo observo desde lejos, o sea, es una cosa que así es, y leyendo esta parte de Bernhard dije, pues sí, es que, digo, obviamente él estaba en otro mundo completamente, o sea, le tocó vivir otro mundo completamente distinto, pero la sensación como de decir, híjole, qué horror, pero lo voy a hacer, ¿no? Porque es lo que hay que hacer, creo que es algo que no sé, que a mí me sentí, pues no identificada, pero lo pude, que me atravesó, pues, porque lo he visto en mí, lo he visto en colegas, lo he visto como editora, como escritora, etc. Hay otro... Perdón, si quieres, Jacobo, di y ahora comento. Era algo muy rápido, yo dejé de pensar un poco en eso, no sé si voy a cambiar después, pero en los pocos años que lleva Gris Tormenta decidí no pensar en el dinero. Decidí que mientras yo resolviera la parte de ingresos por otro lado y la tuviera más o menos segura, claro, de manera básica y modesta, podía dedicarme a Gris Tormenta. A lo mejor la mitad del día, a lo mejor el día completo, dependiendo del mes, pero sí, en Gris Tormenta hasta ahora, en los 4 años, en los 3 años y medio, no lo relaciono para nada no espero obtener nada de ahí. Entonces, creo que esa es una especie de liberación, ya es un trabajo, me parece, más libre por eso mismo, por decir, esto no tiene nada que ver con un estado de cuenta. Los libros sé que hacer un libro de editor cuesta 5 pesos y un libro de disertaciones cuesta 10, más o menos, y
Y entonces, ¿cómo conseguimos el dinero para hacer un nuevo libro? Eso se resuelve y entonces ya se hace el libro, pero sin ninguna restricción de ningún tipo. Es decir, como si, al contrario, como si tuviéramos recursos ilimitados. A veces siento que esa es nuestra manera de trabajo, aunque es exactamente al revés. Yo lo que iba a decir es que al margen como de la preocupación natural que todos tenemos con el dinero, que creo que sin importar cuánto tengamos, siempre va a ser de preocupación, quería comentar el último subrayado de Isabel, que es del libro, me parece, de Pablo, que dice, qué pena revelar estas vacilaciones, no por nada el teatro y el cabaret cierran la puerta durante los ensayos, y que creo que tiene que ver con el otro costado de esta editorial que ya no tiene tanto que ver con, no editorial, perdón, de esta colección, que ya no tiene tanto que ver con la preocupación por las necesidades materiales, sino con el atrevimiento a dar el testimonio sobre algo previo, ¿no? Y que tiene que ver más con el aspecto como talleril que se da antes de que se concluya antes de que se publique el libro, ¿no? Y sí, hay algo ahí, ¿no? Algo que no sé si han notado ustedes, que aunque hay obviamente libros sobre la historia de la lectura, libros sobre la historia de la edición, los testimonios y las historias personales por alguna razón parecen vergonzosas, ¿no? Y yo creo que el libro de Pablo obviamente juega con eso, pero no sé si ustedes en sus propios trabajos, obviamente hay muchas historias detrás y que además termina siendo como lo sabroso entre la gente que se dedica a esto, ¿no? Como uno termina en el cotilleo, los chismes, oye, te enteraste de tal cosa, ¿no? Que también es una parte vital muy divertida sobre este trabajo o esta vida. Sí, pensé muchas cosas. Justo, bueno, pensé en primer lugar sobre la visibilidad del escritor, ¿no? Y sobre cómo lo que decías, Memo, de como la memoria personal de los editores, no sé, de pronto me da la impresión, me acuerdo mucho cuando empezamos Antílope, que decidimos o platicamos hacer lo posible para que nuestros nombres, los nombres de los 5 editores, 5 editoras, voy a hablar en femenino porque hay un hombre, creo que si hay un hombre y 4 mujeres es válido hablar en femenino, las 5 editoras fuera lo menos, no estuviera al frente, ¿no? Porque hay esta idea también con la que yo coincido de que un trabajo de edición bien hecho es el que no se nota, ¿no? O sea, el que nadie se pregunta como quién está detrás porque está en la selección, está en el cuidado, pero permite que el texto hable con su propia voz. Y justo es también, perdón que salte de un libro a otro, pero es que tengo muchas notas, justo es también algo que me gusta mucho del de Echevarría, que hay como un enfrentamiento, en algún momento él dice que, ay, ¿dónde está? Sí, dice que de la Madrid el editor está al servicio del autor, ¿no? Y en cambio Echevarría propone que el editor más bien está al servicio del texto. Entonces, creo que si el editor está al servicio del texto, el editor debe estar detrás del texto y no al frente. Entonces, quizá por eso es que no hay tantas, como que se ve mal, ¿no? Y a pesar de que se ve mal, pues está ahí. O sea, hay muchos editores que insisten en ponerse al frente de pues no solo de su editorial, ni siquiera de su trabajo editorial, sino como de como si fuera una marca. Bueno, es una marca, supongo, ¿no? Pero a nosotros siempre, pues nos dio como un poco de pudor eso, revelar demasiado, y ahora ya pues un poco se va sabiendo, y como dices, ¿no? Pues hay un montón de chismes y la gente se entera de todo en general, pero sí hay una parte que estoy de acuerdo en que hay como un pudor, que no lo veo tanto en el libro de Pablo, porque Pablo, no sé qué piensan ustedes, pero yo no siento que él esté tan, ¿cómo decirlo? A pesar de que es un libro escrito, bueno, en primera persona y como a partir de su propia voz, no lo siento que se abra así como de entrañas en ese texto. No sé, hasta ahora lo pienso, la verdad, pero no me da la impresión así de encueramiento intelectual
sí, quizás sí en una cosa como muy, cierta, o sea, el mecanismo de la escritura sí, pero no en un nivel como tan personal. Hay una frase del prólogo de Teddy, que de hecho yo tengo una pregunta para Jacobo en un ratito, si se puede, que dice, bajo la superficie de las palabras no hay que yo sepa un esqueleto. Me gusta mucho esa frase y creo que el libro lo refleja bien, ¿no? Como esta idea de que yo siento que meto la mano en el libro de Pablo, así si fuera como un recipiente y metiera la mano, es completamente líquido, ¿no? O sea, es como de una plasticidad, o sea, es como un libro que tiene muchísima libertad en su interior. Y además, justo, ¿no? Como acaba muy bonito, dice algo como, o sea, ya después de que se echó todo su rollo, muy denso al final, me gusta mucho, dice, quizá lo enrevesado, lo vuelto sobre sí mismo, lo doblado una y otra vez, aunque de modé, no ha dado todavía de sí. Es una posibilidad que considerar. En cualquier caso, volvamos a empezar. Y es justo como dar esta impresión de que este libro, si lo vuelves a escribir, como si se hace un ejercicio de se pierde el manuscrito y lo volviera a escribir, pues sería como una versión levemente distinta, pero como espejada, no sé, no sé, igual estoy diciendo mucha babosada, pero es algo que sentí. Yo estoy de acuerdo contigo, pero a mí me parece que lo que hace ese libro es representar el trabajo editorial que hacen los escritores al escribir, ¿no? Y creo que ese es como pues el ejercicio, ¿no? O sea, Pero, con sus propios textos. ajá, Ya. Sí. creo. Perdón, pero además de dar tus puntos de vista, Jacobo, y si quieres, Isabel, de una vez hazle la pregunta que pensabas para más tarde, o si no, ya después de que... No la hago. En realidad es una pregunta muy sencilla, pero que siempre me ha dado curiosidad y siempre le he querido preguntar. Entonces aprovecho, que es cómo eligen los títulos para esta colección. O sea, ustedes, como tú eres, yo sé que tú eres muy esquemático y ya te he mencionado acá, tienen como una, no sé cómo decir, queremos tratar estos diferentes temas relacionados con la edición y vamos a encontrar textos para tratar estos temas, o más bien van como encontrando textos e insertándolos en la colección, como viendo de qué manera se insertan. Y también, respecto a eso, también los prólogos. Me interesa mucho cómo eligieron a los prologuistas de cada uno, o si tiene una lógica secreta, porque los prólogos son padrísimos, los de todos los libros. Los textos los vamos encontrando y los vamos convirtiendo en libros y a veces los comisionamos, pero no hay una estructura muy rígida como de un checklist de queremos hacer estas 10, por ejemplo, estas 10 profesiones. Sí aparecen de pronto profesiones que no habíamos considerado. Un amigo de aquí de Querétaro, Imanol Martínez, me mandó hace un día o dos un libro sobre un fact-checker de, no recuerdo si de revista o de editorial, y donde él cuenta su historia de cómo el fact-checking, la historia detrás del fact-checking, ¿no? Y después ese texto no se lo quisieron publicar, creo que en Harper's, y lo mandó a otra revista, y en esa revista sí lo publicaron, pero le hicieron al texto un fact-check, y de esa relación nació un libro. Y ese libro lo pedí, y supongo que llegará en un par de semanas. Lo vamos a leer, y si tiene el tono adecuado, a lo mejor podemos agregarlo a la colección o una parte. Está buenísimo, eso está buenísimo. A lo mejor solo se queda en una buena lectura, ¿no? Más o menos así aparecen los libros de la colección Editor, o sea, como medio accidentales. Sí tenemos una lista, obviamente, de textos que nos hemos encontrado con los años que nos gustaría convertir en libro. Queremos distanciar, hay muchos que hablan de la traducción, por ejemplo, entonces los queríamos distanciar un poco del primero, que es Perder el Nobel, donde habla directamente de la vida de una traductora, para que no parezca una colección muy repetitiva. Pero hay un montón de temas. Hay uno libreros, ¿no? También estaría chido. Sí, hay de un montón de cosas. Sí. Hay uno de un señor que se murió y después de morir han aparecido 30 libros bajo su marca, escritos por escritores fantasma, porque él antes de morir firmó un contrato que donaba su nombre para que pudieran seguir apareciendo estos libros infantiles que tenían mucho éxito. Y a mí me gustaría mucho comisionar a alguien un ensayo, una investigación y después un ensayo que cuente esa historia.
En fin, es una cosa, o sea, es una cosa como infinita. Ahora la lista de títulos en la colección como anotados, digamos, son como 50 y son muchísimos, pues, o sea, nunca vamos a publicar todo eso. Y los prólogos han sido como una especie de discusión entre Mauricio y yo dentro de la editorial, de ver quién podría ser la persona ideal para escribir un prólogo, porque no sé si se han fijado, pero son libros que le quitas el prólogo, es decir, son libros que no necesitan prólogo, pero queríamos construir la colección así. Y más que prólogo me parece un pequeño diálogo, ¿no? Como dos posturas distintas o similares del mismo tema. El caso paradigmático quizás sea el primero, Perder el Nobel, que comisionamos la traducción a Marta Rebón, y cuando durante la traducción intercambiamos correos con ella y también con Laura Wolfson, y nosotros éramos una especie de enlace entre ellas dos nunca se comunicaron, y de esa conversación tan rica y tan inesperada, como al margen de la traducción, como de manera paralela, una conversación que nunca iba a ser pública, decidimos comisionarle o preguntarle que si le gustaría hacer el prólogo además de la traducción, y yo creo que ella estaba pensando lo mismo que nosotros, porque nos dijo que sí, como con mucho gusto. Entonces en el prólogo se ve todo lo que ella estuvo pensando cuando leía y traducía ese texto, y que es una postura muy distinta a la de la autora. Entonces en ese libro hay dos posturas de traducción que se confrontan, y a mí me parecía muy interesante para el lector que pudiera encontrar esa confrontación en un libro tan breve, y una confrontación tan directa, pero de ninguna manera irrespetuosa con la autora ni con su texto, ¿no? Así que Mauricio tiene más que ver con los prólogos, porque creo que su espectro de lecturas es mucho más amplio que el mío. Entonces él ve un texto y se imagina que prólogo pudiera ir ahí muy bien. Entonces así es como salen. Y luego, pues regresando un poco a lo anterior, solo voy a decir algo rápido porque ya quedó muy atrás, pero me gusta mucho lo que dijiste, Isabel, de la condición líquida, de ilegible, el texto de Pablo Duarte, porque no solo es así, sino que tengo una anécdota para compartir que seguramente a Pablo le dará risa si nos escucha. Cuando nos mandó el primer manuscrito, el primer borrador, no era el libro completo, y lo leímos, hicimos algunos comentarios y se lo regresamos, y cuando él nos mandó un segundo borrador tratando de incorporar esos comentarios o de dialogar con ellos, era un texto nuevo. Y cuando hicimos comentarios a ese segundo texto y nos mandó un tercer borrador, era un texto nuevo, completamente distinto. Y le dijimos, Pablo, tienes que parar, o sea, sí está diciendo lo mismo con distintas palabras, pero va a ser un proceso interminable. O sea, ¿cuándo vamos a publicar un libro así en donde cada corrección implica iniciar de cero con un texto nuevo? Y en algunas versiones previas del manuscrito había cosas que nos gustaban mucho, que después le pedimos rescatar a versión definitiva. Pero sí, efectivamente, tú lo dijiste muy bien, y me alegra que se vea en el texto, porque yo no esperaba, no sabía que se veía, que fuera tan obvio esa condición como líquida claro, de volvemos a empezar el libro y vamos a decir lo mismo con otras palabras, y es hipotéticamente en un proceso infinito, ¿no? Como muy borgiano, tal vez. Estamos por alcanzar la marca de los 50 minutos. Quería decir, Jacobo, que has contestado ya una pregunta que se hizo del público, de Carla SG, sobre cómo dieron con los temas y textos que querían publicar en la colección. Pero también hay otra dirigida a ambos, es de Josué Tello Torres, y dice: ¿cómo compiten, si es que sucede, por los derechos de publicación de obras frente a los grupos transnacionales? Y tiene una segunda pregunta. Dice: ¿qué tanto trabajo implica contactar y convencer a las escritoras y escritores para que confíen en ustedes
y acepten publicar en Antílope o Gris Tormenta. No sé si alguno de ustedes quiera comentar alguna de ambas preguntas. Pues bueno, en nuestro caso yo creo que es muy variado, ¿no? O sea, depende muchísimo del autor o la autora, como las condiciones y el tipo de relación que se establece con ellos es muy distinto según, o sea, tenemos experiencia que ha sido en algunos casos muy placentera y en otros no, incluso con la misma o el mismo autor, de publicar amigos, ¿no? Nosotros, eso no es ningún secreto, era algo que al principio como que nos preocupaba un poco, pero ya no, que es que sí hemos publicado a gente que son amigos, en algunos casos amigos muy cercanos nuestros. Y entonces ese es todo un viaje y toda una relación particular que cuidar. Y en otros casos hemos publicado a gente, no sé, como Terry Tempest Williams, por ejemplo, que lo tengo como muy fresco, en el que es un caso en el que el contacto fue al principio todo a través de la gente, que fue muy, tengo que cuidar cómo lo digo, pero bueno, no fue fácil, o sea, generalmente el contacto con los agentes y el trato con los agentes no es fácil, no es así en todos los casos, pero yo diría que en la mayoría es un poco complicado, pero al momento de acceder a ella, cuando yo la contacté para ver si podíamos hacer una entrevista para la Filo del año pasado, y la agencia no nos daba luz y como que no tardaba mucho en contestar y así, dije, bueno, pues le voy a mandar un tweet, ¿no? O sea, le voy a mandar un mensaje directo, a ver si funciona. Y pensando que no, la verdad, porque no sé, o sea, toda la imagen que teníamos a través de la agencia era de alguien muy inaccesible. Y entonces le mandé un tweet y le dije, oye, pues soy Isabel, explicándole un poco, y resulta que ella es una mujer increíblemente generosa y chida y abierta, y nos dijo que sí inmediato, ¿no? Entonces, eso pasó también, ha pasado en un par de casos más, como que da la impresión de no ser tan fácil, y a la mera hora con los autores o las autoras sí es más fácil de lo que creíamos. Y también, pues al revés, no sé, creo que no hay no sé, en nuestro caso, no sé ustedes, Jacobo, pero no diría que hay una experiencia como repetida que nosotros podamos como esperar de antemano. Creo que cada autor o autora es una aventura completamente distinta. Así es muy distinto y hay autores muy famosos que resultan ser muy accesibles y viceversa. Contestando a lo mejor tratando de contestar directamente a la pregunta que nos hace nuestro amigo de Cancún, hay un texto para la colección editor que nos gusta muchísimo, así no puedo expresar cuánto, parece escrito especialmente para la colección y además está escrito exactamente con la cantidad de palabras que esa colección permite. Y desafortunadamente es una autora muy famosa y contactamos a su agente, ese agente nos pasó con su asistente y ese asistente nos pasó con su asistente. Entonces estamos hablando de un cuarto nivel. Yo creo que la autora no tiene ni idea de... Y le explicamos la colección, yo hasta diseñé la portada, cómo va a ser su portada, y se la mandé, y no nos responden de manera pues poco amigable o poco esperanzadora. Pero luego pasan cosas como el librito de Thomas Bernhard, que pues se nos hacía casi imposible, ¿no? Como acceder a él, y la agencia fue como conversar con alguien de 21 años, o sea, con mucha alegría y con mucha disposición y con emoción, sobre todo con emoción, como que se habían emocionado que pensáramos en un libro así y nos dijeron que sí de inmediato. Entonces, es muy raro. No se puede saber, pero siempre hay sorpresas. La mayoría son positivas. Algunos autores nos dicen, tomen mi texto en cortesía, solo mándenme algunos libros cuando esté listo. Claro que esto es más fácil que suceda en una antología donde hay 10 o 20 autores. No va a pasar en un libro de 200 páginas que es del mismo autor, pero sí nos ha pasado como de tomen mi texto en cortesía. Y también tratamos de contactar primero a los autores antes de los agentes, porque pues digamos que en ese atajo hemos encontrado muchas sorpresas. Y como somos pobres, como ya lo dije, pues lo que nosotros podemos ofrecer frente a un grupo editorial grande, pues es mínimo. O sea,
este libro del que les hablaba, de la autora muy famosa que está hecho especialmente para editor, pues a esta autora siempre la ha publicado la misma editorial en España, excepto este libro, no sé por qué. Y pues si estamos compitiendo contra ellos, definitivamente no vamos a obtener esos derechos. Si la editorial española dice que no le interesa ese libro, pues tenemos una posibilidad, aunque supongo que es mínima. Pero en fin, es un aspecto editorial que también debería tratarse en la colección editor. Cómo te enamoras de un texto y a veces es imposible tenerlo, ¿no? El texto que inauguró la colección editor en 2017 lo seguimos persiguiendo. Y yo espero, el agente nos dijo que pues nos esperáramos unos 2 o 3 años, entonces estamos esperando esos años. Ya si logramos publicarlo les explico por qué esperamos tantos años. Pero sí es una parte difícil, digamos. Crea angustia de saber que ahí está el texto. Está ni mandado a hacer para tu colección y a veces no lo puedes tener. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices, menos en una cosa, que es esto de que lo que podemos ofrecer como editoriales pequeñas frente a los grandes consorcios es casi nada. No sé. Financieramente, sí. ¿Mande? Financieramente. Sí, pero incluso, bueno, financieramente, sí. Sí, claro, financieramente. Pero justo acabo de leer hace poco no sé si la leyeron, esta testimonio, o no sé cómo llamarle, recuento de, ¿cómo se llama la autora? Memo, tú me estabas platicando. Sí, es la misma autora de La Sed, Adriana Díaz Enciso, me parece. Adriana Díaz Enciso. Este recuento que hizo en Literal sobre su libro, como la ciudad, algo de Dios, Ciudad Ardiente, voy a inventar todo, perdón, es que no lo tengo frente a mí, pero bueno, un recuento sobre cómo le fue publicando con un gran consorcio una novela, y su experiencia ni siquiera creo que sea muy particular, o sea, como que lo que narra es terrible, y al mismo tiempo creo que a muchos autores les ha pasado, ¿no? O sea, yo misma tengo amigos cercanos que han tenido experiencias así, que dicen es que, o sea, publicar en una gran editorial al final no es tampoco garantía de que van a, bueno, de que tu libro le va a ir bien, por supuesto que no, eso nada es garantía, pero ni siquiera de que se va a hacer el esfuerzo, porque, o sea, de que vas a tener al menos la voluntad o la oportunidad de los editores de que le vaya bien. Creo que en ese sentido, al menos en México, no conozco el mercado editorial de otros países tampoco tanto, o el Estados Unidos un poco, pero al menos en México como que algo que creo que sí es garantía cuando publicas en una editorial, en ciertas editoriales pequeñas, es que justo como no hay dinero involucrado, y es lo que tal vez algunas personas no saben, como que nadie gana nada, o sea, de los editores, o algunas editoriales ganan, pero por servicios editoriales, como decías tú, Jacobo, no, como que no por los títulos, digamos, escogidos por nosotros mismos. Entonces tampoco hay, o sea, no hay, nuestra única satisfacción es que el libro quede bien y que le vaya bien, ¿no? Y que encuentre sus lectores. Entonces sería una cosa muy contradictoria y muy absurda como que no hiciéramos lo posible porque eso pasara. Lo lograremos o no, pero el esfuerzo se hace siempre, porque es lo único que hay, ¿no? Es como, si no hay eso, pues como para qué. Entonces, sí, creo que eso es como un contraste interesante, que también está mucho en el libro de Echeverría, y me gusta justo también, así como en el de Woolfson también hay como dos visiones encontradas de las cosas, no sé si encontradas, pero con ciertas diferencias. También me gusta mucho que él escribe como desde la admiración y el cariño por la Madrid, pero no necesariamente de acuerdo con todo lo que él hacía como editor, ¿no? O sea, como esa parte que pues es otro tema larguísimo, ¿no? Pero que creo que sí se presta para muchísimo debate, y eso es muy padre. También quería mencionar que Pili Roth pregunta sobre algo que tendría que ver con el camino inverso, ¿no? Si ha habido, me parece que así es la pregunta, ha habido interés porque se traduzcan los libros que publica Cris Tormenta hacia otras lenguas, por un lado, y también Carlos Campo opina que en México la industria cultural requiere de un nuevo enfoque. Son los editores y librerías y libreros independientes que están marcando el paso, pero sigue siendo un grave desafío, y que creo que toca un punto que se comenta a menudo, ¿no? De cómo es una especie de primera línea de fuego y que a menudo pasa que
autores o textos que son descubiertos por editoriales independientes que están además conformadas por lectores apasionados o frescos, terminan alimentando otra parte de la maquinaria y la industria, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien quiera comentar bueno, Jacobo, más bien la pregunta está dirigida a ti sobre si ha habido interés en traducir los libros hacia otras lenguas. Más que traducción, ha habido interés en otros territorios. Es decir, que Gris Tormenta pues solo distribuye en México y en España, pero si el libro le interesa a algún editor, por ejemplo, de Sudamérica, pues sí hemos tenido contacto con algunos como para ver las posibilidades de llevarlo allá a través de otra editorial, por supuesto. Pero hasta ahora no se ha concretado nada. También es que no somos muy buenos con eso. O sea, nosotros como Gris Tormenta no tenemos como la experiencia de hacer eso y nuestros primeros contratos con autores pues no eran muy claros en ese aspecto. Entonces, ahora ya lo corregimos, pero sí, esos intereses que ha habido, pues digamos que no han resultado en nada todavía. Yo tenía como cierto interés, pero también como me causaba cierta gracia publicar Regreso a la Tierra en Estados Unidos, porque pues todos los textos ya están en inglés, entonces más bien era como regresarlos a su versión original en esta forma de antología y como de alguna forma como regresarles el libro que ellos nos dieron, ¿no? Porque pues bien los textos de astronautas no son algo que existe en español, es más bien algo que existe en la lengua inglesa. A mí me encanta Regreso a la Tierra, es mi favorito de Gris Tormenta. Sí sería padrísimo una edición en inglés. Bueno, no sé si haya un tema que aún quieran redondear sobre la colección editor, o no sé qué más se puede hacer ahora. Yo digo algo rápido que no se ha dicho antes y creo que es importante, es como una cosa casi esencial de la colección, que es que los textos que queremos publicar o que tratamos de publicar en la colección no son solo estas historias que narran las bambalinas de la literatura, sino que además en sí mismos tienen que tener valores literarios, es decir, que no sea una confesión o un recuento de ese tras bambalinas, sino que el texto mismo tenga pretensiones o alcances literarios en la lectura. De manera que la colección pueda extenderse no solo a los interesados en la industria editorial, por así decirlo, a editores, escritores, etcétera, sino que pueda llegar a cualquier lector y en cualquier lector pueda generar un impacto literario, entre comillas, por así decirlo, no sé cómo decirlo. Entonces, nos hemos encontrado también con textos que quedarían muy bien en la colección, pero que sí, que tienden hacia lo técnico, que son más explicativos o que son más bitácora. Entonces, hasta ahora no nos hemos animado a publicarlos porque creemos que ese valor de la colección es único, ¿no? De no irse ni mucho hacia la anécdota ni mucho hacia lo técnico, sino quedarse ahí en medio, como justo en ese espacio como muy fino, en donde pudiera llamarse literatura. O ensayo literario, digamos. Muchas gracias, Jacobo. Isabel, no sé si tú quieras añadir algo. No en particular. Estaba viendo mis notas, pero creo que tocamos los temas. Digo, es que hay muchísimo, ¿no? En realidad es súper amplio. Como mi pregunta de los títulos, cómo los escogían y todo, va un poco por ahí, ¿no? Porque al leer, como que a uno se le ocurren un montón de posibles temas. Por ejemplo, esto que acabas de contar de los escritores, bueno, del caso del escritor fantasma, que es un caso en particular, ¿no? Si bien entendí, como un señor en particular, pero creo que el mismo oficio del escritor fantasma también da como para otro, o sea, me da mucha curiosidad su lista de 50 posibles temas, porque sí, la verdad es que da para mucho, siento que es una gran idea, y además como que el formato es muy, muy bonito, muy rico de leer, no sé, yo soy fan de
Digo, no es por anuncio, pero sí, yo soy fan de esta colección, la verdad me gusta mucho. Gracias. Pues si les parece bien, dejamos hasta aquí la conversación y agradecemos de nueva cuenta a Profética. Jacobo, Isabel, muchas gracias por la interesante charla. Había una pregunta del nombre de Gris Tormenta. Es cierto, claro. que además es como una pregunta que a menudo te hacen. Yo no sé si, Jacobo, ya tengas una nueva versión. La versión se ha ido refinando, sobre todo para hacerla más rápida, no para distorsionarla. Pero Gris Tormenta es una atmósfera de lectura. Punto. Muy bien. Yo dije, él lo va a cambiar como Pablo, ¿no? Va a ser otra... No sé, esa nube negra que a veces aparece en el horizonte, no en Querétaro, pero en otras ciudades, pues esa nube negra, como muy pesada, como que es 99% seguro que va a llover fuerte en algún momento, esa nube te exige refugiarte, ¿no? Como estar en un lugar cálido, como estar en un interior, como, qué sé yo. Y esa atmósfera, o lo que esa nube provocaba, me parecía muy cercano a lo que uno busca en la lectura, como un refugio, un aislamiento, un estar, pues sí, como fuera del mundo, desconectado del mundo, o en contacto contigo. Está muy buena esa versión. Es la misma. Bueno, pues buenas noches, les mando un abrazo a ambos. ¿Ya mostraron todos así? Sí, ya. Ah, bueno. Pero muéstralos otra vez. Así como adiós. No, ya déjenlo. Adiós, amigos. Muy chido, muchas gracias. Gracias. A ustedes. Bye.